finales de julio de 1975 aparecen noticias en la prensa de que un grupo de militares han sido arrestados, acusados de sedición. Esta es solo una pequeña parte de su historia. La revolución del 25 de abril hizo que la opinión pública se preguntara si existían en España capitanes rebeldes que desafiaran la dictadura. Y lo sabían. Decirle al mundo, y a los políticos también, hay en el ejército una gente que no son del búnker y que dicen que el ejército debe reducir su función a la profesionalidad y que la política sea lo que este país decida en unas elecciones libres. Eso a ellos les dejó sin coartada para decir eso. El ejército no permite que este país deje de ser los principios fundamentales del movimiento. Julio Busquets y Luis Otero, animados por el ejemplo de sus compañeros portugueses, se proponen organizar de algún modo a los militares partidarios de la democracia. Luis Otero se desplaza de Madrid a Barcelona para analizar con sus compañeros la situación, acordando entre todos realizar los preparativos necesarios para crear una organización de militares demócratas. Busquets había abandonado la situación de supernumerario en que se encontraba para impartir clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y se reincorpora al servicio activo, con la intención de impulsar la creación de un grupo militar democrático. Pasa destinado a la jefatura del arma de ingenieros de la 4ª Región Militar con sede en Barcelona. En estas semanas de intensa actividad se forman en Barcelona, como fruto de estos contactos, dos grupos de tertulia de militares. Los ingenieros se reúnen en el propio cuartel, los artilleros que se reúnen en casa del capitán Enrique López Amor. Estimaban que precisamente en el ejército, que estaba fuertemente ideologizado a favor del régimen y pasaba por ser el principal valedor de la dictadura, un pequeño grupo de militares demócratas tendría una gran influencia cualitativa. El día 30 de julio, Busquets realiza un viaje a Madrid, atendiendo la recomendación insistente que le hacían sus compañeros de Barcelona sobre la conveniencia de extender los contactos militares al ámbito nacional, con la intención de conseguir apoyos de los oficiales de pensamiento aperturista de la capital a la idea de dotarse de una organización propia. Se reúne con el comandante Otero, quien había sumado ya al proyecto al capitán Fermín Ibarra, y con el capitán Jesús Martín Consuegra, al que conocía desde los tiempos en que éste se preparaba en el Colegio Forja. Busquets propicia el contacto entre Otero y Martín Consuegra, que desde el primer momento muestran su total conformidad a las ideas del Grupo de Barcelona. Busquets y Otero viajan a Lisboa para contactar con los militares portugueses. Se dirigen directamente al Palacio de Belém, sede de la Presidencia de la República, donde se identificaron como oficiales demócratas del ejército español y pidieron a los soldados de guardia que anunciaran su presencia a sus mandos. Ante su sorpresa, le reciben inmediatamente en la antesala del despacho del presidente representantes del movimiento de las Fuerzas Armadas. Mantienen largas entrevistas con los responsables portugueses, comentando la situación política y el papel de las Fuerzas Armadas en ambos países. Busquets mantiene otra entrevista con el que llegaría a ejercer de portavoz del MFA, el capitán Márquez de Pinto Suárez, que se mostró receptivo a los planteamientos de los militares españoles. La reunión fundacional de la UMD se celebró en Barcelona los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 1974, en el domicilio particular del comandante Guillermo Reylein, con la asistencia de 11 oficiales del Ejército de Tierra. Se pensó en llamar a representantes de Galicia, donde se contaba ya con el gran activismo de dos oficiales de infantería, los capitanes José Fortes Bouzán y Octavio Vázquez Sotelo. En la fundación de la UMD fueron determinantes, además del momento político propicio que vivía España en el verano de 1974, la juventud y entusiasmo de los promotores. La apuesta era arriesgada, ya que en el seno de los ejércitos, y nadie mejor que ellos lo sabía, predominaban las posturas intransigentes frente a cualquier iniciativa de oposición. Hay una convicción general de que el ejército se le está haciendo jugar un triste papel de ortopedia de la dictadura que resulta cada vez más opresivo, injusto, ineficaz e intolerable. Otero señala que la expectativa de los fundadores sobre el papel que la UMD debía jugar en el final de la dictadura franquista, una vez rechazada por inviable e inconveniente la vía intervencionista portuguesa, era conseguir un grado de concienciación suficiente entre las Fuerzas Armadas para que en la inevitablemente próxima desaparición del general Franco pudiera haber una transición pacífica hacia la democracia en colaboración con toda la oposición política y social.
Su proyecto político se compone de 5 llamados objetivos nacionales: libertades democráticas, reformas socioeconómicas, elecciones libres, lucha contra la corrupción y elaboración de una constitución que permita la integración de España en Europa. Como objetivos militares se proponen una serie de reformas de la institución militar para integrarla en el nuevo Estado democrático al que se aspira: creación de un Ministerio de Defensa, dignificación de los suboficiales, revisión del servicio militar obligatorio, reducción del ámbito de la jurisdicción militar y elaboración de un estatuto del militar profesional. Así nació la Unión Militar Democrática. Unión porque sentíamos el compañerismo, militar porque era nuestra fe y democrática porque no nos sentíamos súbditos sino ciudadanos españoles. Desde principios de los años 70, los servicios de información del Ejército van recogiendo muestras de la actividad política clandestina dirigida a los militares. Se ordenan seguimientos de la policía y se detectan algunas reuniones sospechosas en domicilios particulares. Una semana antes de ordenarse las actuaciones policiales contra la UMD, tiene lugar una reunión de las máximas autoridades del Ejército de Tierra en el despacho del propio ministro. El ministro ordena que se actúe, asumiendo que en los registros domiciliarios no se hallarán suficientes pruebas incriminatorias. Se llegó a proponer que un grupo operatorio introdujera papeles comprometedores para asegurar los arrestos. También se supo más tarde, por una fuente presencial, que el teniente general Campano propuso el asesinato de los dirigentes de la UMD, aprovechando alguna de sus reuniones, por parte de un comando de la Guardia Civil que dejaría pruebas falsas de la relación de la UMD con el MFA portugués, el FRAP y la ETA. Los asistentes rechazaron esta idea, optando por la vía judicial. El día 29 de julio de 1975, a las 6:30 horas, comenzaron en Madrid las detenciones y registros. El día 2 de agosto, el juez instructor dicta auto de procesamiento por el presunto delito de proposición para la sedición. El 9 de septiembre, todos los procesados son concentrados en la residencia de la Academia de Sanidad Militar de Madrid. Las autoridades les aplican un estricto régimen de aislamiento que motiva el inicio de una huelga de hambre. A finales de mes, como consecuencia de esta presión, se les permite un régimen normal de internamiento. El 29 de octubre, en una decisión que parece pretender destruir la unidad del grupo, vuelven a ser dispersados en los castillos penitenciarios militares de El Hacho en Ceuta, comandante Otero y capitanes Ibarra y Fortes; La Palma en el Ferrol, capitanes Fernández Lago, Reinlein y Ruiz Cillero; y San Julián en Cartagena, capitanes García Márquez, Valero Ramos y Martín Consuegra. Pero con el resto de los 9 militares no se había descabezado la UMD. Seguía viva y activa. A ello contribuyeron sobre todo sus mujeres, a las que los servicios de información llamaban despectivamente las húmedas, sin saber que para ellas era un honor. Formaron un eficaz servicio de apoyo, logística e información con los demás miembros de la UMD, los abogados y los medios de comunicación. Aún a pesar de correr un grave riesgo personal, fueron seguidas y vigiladas. Este servicio de información logró que, entre otras cosas, el capitán Domínguez, que en un primer momento quiso volver para correr la misma suerte que sus compañeros, fue convencido de que fuese la voz en el extranjero. Así lo hizo y convocó la histórica rueda de prensa de octubre de 1975 en París, donde ante más de 100 periodistas contó la situación que se estaba viviendo. La UMD está en contra de la ola de violencia desatada en el país. Consideramos que el terrorismo del Estado es el que genera la desesperada violencia individual. La única forma de terminar con la violencia en España es derrocando al actual régimen. La política del gobierno hasta ahora ha sido la de quitar importancia a estas medidas represivas en el seno de las Fuerzas Armadas para poder aparentar que les siguen siendo totalmente fieles. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. El capitán Rafael Tejero siguiese con la expansión de la UMD por el Sáhara, donde el malestar con los hechos relativos a la retirada del territorio y la forma que se estaba haciendo iba en aumento. El 19 de diciembre, los procesados son trasladados y concentrados de nuevo en el acuartelamiento de Hoyos de Manzanares, donde se ha instalado una prisión provisional con vistas a la celebración del juicio oral.
El juez les comunica que no podrán ser representados por letrados civiles, fundamentándose en la condición militar de los procesados y en la naturaleza militar del delito imputado. El Colegio General de la Abogacía publica una nota contradiciendo la resolución judicial, denunciando la interpretación restrictiva del derecho fundamental de defensa jurídica y afirmando el derecho de los procesados a contar con letrados de su elección.